El 15 de marzo de 2021, en el acaudalado suburbio de Brookhaven, Atlanta, Georgia, lo que parecía un trágico accidente se revelaría más tarde como un intento de asesinato planificado. Jonathan Price, arquitecto de 38 años de una prestigiosa firma de diseño, se había forjado una reputación diseñando propiedades comerciales de lujo en el sureste. Su esposa, Angela Price, de soltera Thompson, de 35 años, era dueña de una exitosa boutique de lujo en el exclusivo distrito Buckhead de Atlanta. El detonante de sus problemas matrimoniales surgió en noviembre de 2020 cuando Angela conoció a Derek Caldwell, un entrenador personal de 28 años, en un gimnasio de lujo en Buckhead. Su relación profesional inicial rápidamente se convirtió en un romance. Para diciembre de 2020, los registros bancarios mostrarían posteriormente las frecuentes visitas de Angela a un hotel de lujo en Peachtree Plaza, donde conoció a Caldwell durante sus supuestas reuniones de negocios, el primer indicio de problemas. Para Jonathan llegó el 3 de febrero de 2021, cuando descubrió mensajes de texto sospechosos en el iPhone de Angela mientras se duchaba. Los mensajes intercambiados con un contacto registrado como DC contenían contenido explícito y planes para futuras reuniones. Al ser confrontada, Angela afirmó que DC era una clienta, Diana Carter, y acusó a Jonathan de invasión de la privacidad. La situación se agravó el 28 de febrero de 2021, cuando Jonathan contactó a una destacada consejera matrimonial de Atlanta. La negativa de Angela a asistir a las sesiones y su declaración, "Tú eres la que trabaja 80 horas semanales, Tilo arregles", marcaron un punto de inflexión en su relación. En los hechos culminaron el 15 de marzo de 2021, aproximadamente a las 9:45 de la noche. Los Price regresaban de cenar en un restaurante de lujo en Peachtree Road, donde habían discutido sobre el próximo viaje de negocios de Jonathan a Miami, según las imágenes de una cámara de tráfico obtenidas posteriormente por los investigadores. Su Mercedes-Benz clase S202 circulaba hacia el norte por Peachtree Road cuando se salió repentinamente de la carretera cerca de una intersección importante. El vehículo impactó contra un roble maduro a aproximadamente 72 km por hora. El análisis del impacto mostraría posteriormente que Angela no intentó frenar y, de hecho, aceleró en los últimos instantes antes del impacto. El lado del pasajero, donde estaba sentado Jonathan, fue el más afectado por la colisión. A los servicios de emergencia llegaron a las 9:52 de la noche. Respondiendo a una llamada al 911, realizada por Angela a las 21:48, en la llamada grabada, afirmó: "Había un ciervo. Saltó, no pude detenerme a tiempo". Jonathan fue trasladado a un importante hospital de Atlanta con un traumatismo cráneoencefálico grave, múltiples fracturas faciales y hemorragia interna a las 11:30 de la noche. A los médicos le indujeron un coma para controlar la inflamación cerebral. Angela solo sufrió lesiones leves en un esguince de muñeca y cortes superficiales. 48 horas después del accidente, mientras Jonathan yacía inconsciente, contactó con Derek Caldwell a través de un teléfono prepago recién adquirido. Los mensajes de texto recuperados posteriormente revelarían su conversación. "Ya está. No, podemos empezar a planear". Al principio, Angela interpretó a la perfección el papel de esposa devota, apareciendo en el hospital y concediendo entrevistas a los medios locales sobre el trágico accidente que cambió sus vidas. Antes de profundizar en el tema, cuéntanos en los comentarios desde dónde lo ves. Nos encantaría saber de ti. Y no olvides suscribirte para no perderte ninguno de nuestros próximos videos. Sin embargo, su serenidad y sus acciones calculadas después del suceso se convertirían en evidencia crucial para comprender la premeditación de sus actos. Aquella fatídica noche de marzo, durante la primavera de 2021, mientras Jonathan Price permanecía inconsciente en la unidad de cuidados intensivos del hospital, Angela comenzó a desmantelar sistemáticamente su vida en común. Para abril de 2021, puso su casa a la venta, alegando que la propiedad guardaba demasiados recuerdos dolorosos. La casa se vendió rápidamente por $12 millones, y Angela transfirió la mayor parte de lo recaudado a sus cuentas personales a lo largo del verano. Angela liquidó varias cuentas de inversión y vendió la preciada colección de relojes antiguos de Jonathan. Los registros bancarios revelarían posteriormente transferencias superiores a $850,000 a cuentas a su nombre. Justificó estas acciones ante sus amigos y familiares, alegando el aumento de las facturas médicas y la necesidad de asegurar su futuro. Dada la precaria condición de Jonathan, para septiembre de 2021, Angela se mudó a un apartamento de lujo con Derek Caldwell en Buckhead. La relación, que Derek inicialmente había considerado casual, se convirtió en un compromiso serio, ya que Angela lo colmó de regalos caros y le prometió un futuro compartido.
Ann comenzó a presentarlo en eventos sociales como su pareja, explicando que, si bien su esposo estaba técnicamente vivo, su matrimonio prácticamente había terminado. Los registros médicos de este período muestran que las visitas de Angela al hospital se volvieron cada vez más esporádicas. La última visita documentada ocurrió el 12 de diciembre de 2021, durante la cual solo pasó 10 minutos en la habitación. D. Jonathan. El personal del hospital señaló que nunca preguntó por su estado, ni su pronóstico durante sus breves apariciones. El 23 de marzo de 2022, poco más de un año después del accidente, Jonathan mostró los primeros signos de recuperación del coma. El Dr. Michael Rodríguez, neurólogo principal, observó un aumento de la actividad cerebral y movimientos receptivos. A principios de abril, Jonathan había recuperado la conciencia, aunque seguía gravemente debilitado y confundido. Durante su periodo inicial de recuperación, Jonathan escuchó a 2 enfermeras hablar sobre la nueva vida de Angela. Una enfermera comentó que Angela había estado festejando, publicada en una revista local de estilo de vida y fotografiada en una gala benéfica con su nuevo novio. Esta conversación despertó las primeras sospechas de Jonathan sobre las acciones de su esposa durante su incapacidad. Al recuperar las fuerzas, Jonathan contactó con su viejo amigo Ryan Bennett, usando un teléfono prestado por una enfermera comprensiva. La revelación de Ryan sobre las actividades de Angela durante el último año fue devastadora. Título: Cómo Angela había vendido sistemáticamente sus bienes, incluyendo la preciada colección de autos deportivos de Jonathan y su propiedad vacacional en Florida. Ryan también compartió sus crecientes sospechas sobre el accidente, señalando inconsistencias en la historia de Angela sobre el ciervo y el extraño ángulo de impacto, revelado en las fotografías policiales. Tras una cuidadosa investigación, con la ayuda de Ryan, Jonathan accedió a sus registros financieros y descubrió el alcance de la manipulación financiera de Angela. Los registros mostraban grandes retiros que comenzaron pocos días después de su hospitalización, incluyendo una transferencia de $50,000 a una cuenta en el extranjero, creada a nombre de Angela. Lo más inquietante fue el descubrimiento de historial de búsqueda en Internet de Angela de las semanas previas al accidente, que Ryan había logrado recuperar gracias a un investigador privado. Las búsquedas incluían frases como tasas de supervivencia en accidentes de tráfico, estadísticas de mortalidad por colisión frontal, y pago del seguro de vida por fallecimiento del cónyuge para mayo de 2022. Jonathan había recuperado la fuerza suficiente para caminar distancias cortas. Su equipo médico recomendó al menos otro mes de rehabilitación intensiva, pero Jonathan tenía otros planes. La creciente evidencia del atentado premeditado de Angela contra su vida, sumada al descarado robo de sus bienes por parte de ella, lo impulsó a actuar. El 15 de mayo de 2022, Jonathan se dio de alta del hospital, contra la recomendación médica, dejando una breve nota agradeciendo al personal por su atención. Había ocultado cuidadosamente su mejoría a la administración del hospital, asegurándose de que nadie pensara en advertir a Angela sobre su recuperación con el dinero que Ryan retiró de una cuenta previamente desconocida. Jonathan se alojó en un pequeño motel a las afueras de Atlanta, donde comenzó a vigilar la nueva vida de Angela y a planear lo que sería su enfrentamiento fatal con la mujer que intentó matarlo. Para junio de 2022, Angela Price y Derek Caldwell se habían establecido en Alpharetta, un suburbio exclusivo al norte de Atlanta. Compraron una casa moderna con fondos rastreados hasta los bienes liquidados de Jonathan. Angela había elaborado cuidadosamente una nueva narrativa, contándoles a los vecinos que era una joven viuda cuyo esposo había fallecido trágicamente en un accidente de coche. La comunidad acogió a la pareja, sin conocer la oscura verdad tras la historia de Angela. Angela expandió su negocio minorista y abrió una segunda boutique con el dinero de Jonathan. Ella y Derek se convirtieron en invitados habituales de los eventos sociales locales, donde Angela exhibió con orgullo un anillo de compromiso de Tresquad. Derek, quien ahora trabaja como asesor de fitness privado, Jonathan asumió plenamente su rol como futuro esposo de Angela. Su boda se programó para septiembre de 2022 en un prestigioso lugar de Atlanta, desde su residencia temporal en un motel económico. Jonathan documentó meticulosamente sus actividades con un teleobjetivo comprado con dinero prestado, fotografió las rutinas diarias de Angela y Derek. Su vigilancia reveló un estilo de vida basado íntegramente en las ganancias de sus bienes robados. Mediante una observación minuciosa, registró sus hábitos habituales al correr a las 6 a.m., las citas con los clientes de Derek, el horario de la tienda de Angela y sus cenas semanales. El estado psicológico de Jonathan se deterioró al verlos disfrutar de la vida que debería haber sido suya. Los historiales médicos de sus breves consultas en una clínica, sin cita previa durante este periodo, mostraron presión arterial alta y síntomas de ansiedad severa. Comenzó a grabar videodiarios en una computadora portátil,
proporcionada por Ryan Bennett, detallando el intento de asesinato de Angela y el posterior robo. Las pruebas que Jonathan reunió fueron sustanciales en colaboración con un investigador financiero, recomendado por Ryan. Documentó más de $21 millones en activos malversados. Esto incluyó la venta de su casa, su colección de coches y transferencias no autorizadas de sus cuentas comerciales. El investigador también descubrió los extractos de la tarjeta de crédito de Angela, previamente ocultos, que mostraban importantes compras de artículos de lujo en las semanas posteriores al accidente. Jonathan creó un repositorio digital seguro que contenía todas las pruebas en extractos bancarios, registros de propiedad, informes médicos del accidente y mensajes de texto recuperados entre Angela y Derek. Incluyó cronogramas detallados de las actividades de Angela antes y después del intento de asesinato. Este archivo digital fue cifrado y compartido con Ryan Bennett, con instrucciones de entregarlo a las autoridades si algo le sucedía durante su vigilancia. Jonathan observó la total falta de remordimiento de Angela. La documentó riéndose en eventos sociales, planeando su boda e incluso bromeando con amigos sobre mejorar su matrimonio anterior. Mediante micrófonos de largo alcance, grabó conversaciones en las que ella, burlándose, se refería a él como el error del que, afortunadamente, había escapado a principios de julio de 2022. La planificación de Jonathan pasó de la documentación a la planificó el horario de Angela, identificando posibles momentos de vulnerabilidad. Observó que Derek solía trabajar hasta tarde los jueves, dejando a Angela sola en su casa. Con dinero en efectivo, Jonathan compró teléfonos desechables y creó alias elaborados. Estableció una identidad falsa en otro motel, asegurándose de que sus movimientos no fueran fácilmente rastreados. La fase final de su plan tomó forma. Tras observar la costumbre de Angela de tomar una copa de vino en el patio trasero, cada noche después de que Derek se fuera, Jonathan dibujó meticulosamente la distribución de su casa, anotando las cámaras de seguridad y los puntos de entrada. Empezó a estudiar los patrones de patrullaje de la policía local y los tiempos de respuesta ante emergencias. Lo que comenzó como una misión para reunir pruebas para procedimientos legales, se había convertido en algo más siniestro. El historial médico de Jonathan mostraría más tarde que había dejado de tomar los ansiolíticos que le habían recetado, y sus videodiarios se centraron cada vez más en temas de justicia y retribución, en lugar de recursos legales. Las imágenes de las cámaras de seguridad locales de este período mostrarían posteriormente a Jonathan realizando simulacros de varios accesos a la casa, probando los puntos ciegos del sistema de seguridad del vecindario. Planificó cuidadosamente múltiples escenarios, considerando variables como las condiciones climáticas y los hábitos de los vecinos. Su precisión militar en la planificación reflejaba una mentalidad que ya no se centraba en la supervivencia, sino en la venganza. El jueves de agosto de 2022, aproximadamente a las 8:45 página M, durante una fuerte tormenta de verano en Alpharetta, Georgia, Jonathan Price puso en práctica su plan cuidadosamente orquestado. Los registros meteorológicos muestran que la lluvia superó los 5 centímetros esa noche, lo que le permitió acercarse a Angela. Las cámaras de seguridad de las casas adosadas de la zona quedaron parcialmente obstruidas por la intensa lluvia, lo cual resultó crucial para la investigación posterior. Jonathan, vestido con ropa oscura y botas impermeables, entró en la propiedad por la puerta trasera del jardín. Angela seguía su rutina vespertina habitual, bebiendo vino en el patio cubierto, mientras Derek entrenaba a su último cliente del día en un gimnasio a 20 minutos. El trueno impidió que Jonathan se acercara. Cuando Angela se giró para entrar en la casa, se encontró cara a cara con su esposo, de quien había dado por sentado que nunca se recuperaría. Según la confesión posterior de Jonathan, la reacción inicial de Angela no fue de miedo, sino de fastidio, como si se enfrentara a un fantasma incómodo del pasado. La conversación comenzó en la cocina. Jonathan presentó metódicamente documentos impresos que mostraban transferencias bancarias, ventas de propiedades y mensajes de texto entre Angela y Derek de la noche del accidente. Los intentos de Angela de negar sus acciones se desmoronaron cuando Jonathan reveló el alcance de sus pruebas. La conversación se trasladó a la sala, donde la actitud de Angela pasó de defensiva a agresiva. Los informes del médico forense indicarían posteriormente que el enfrentamiento fatal ocurrió aproximadamente a las 9:15 de la noche. El arma homicida fue identificada como un pesado jarrón de cristal, un regalo de bodas de los padres de Jonathan, que Angela había conservado como trofeo de su engaño. La autopsia indicó que Angela recibió 7 golpes con una fuerza tremenda, causándole lesiones craneales mortales. Inmediatamente después, Jonathan preparó la escena metódicamente. Esparció el contenido del joyero de Angela por el dormitorio principal, forzó una ventana y revolvió los muebles,
sugiriendo un robo fallido. Se llevó los anillos de boda de Angela y otras joyas valiosas, que luego fueron desechadas en varios contenedores de basura por Atlanta. La lluvia seguía cayendo cuando Jonathan abandonó el lugar. A las 9:45 de la noche, evitando cuidadosamente las cámaras de seguridad y utilizando los desagües pluviales para moverse por el vecindario sin ser detectado, había planeado múltiples rutas de escape, utilizando finalmente la que atravesaba una zona boscosa detrás del complejo residencial. Derek Caldwell regresó a casa a las 22:30, siguiendo su rutina habitual de jueves. Su llamada al 911, grabada a las 10:37 de la noche, captó su sorpresa inicial. «Dios mío, no se mueve, hay sangre por todas partes, por favor apúrate». Los servicios de emergencia llegaron a las 22:43 y declararon muerta a Angela Price en el lugar. Taylor's Edge. Los agentes que acudieron inmediatamente detectaron inconsistencias con un robo típico. La detective Emma Castillo, investigadora principal, observó que, si bien se habían abierto cajones y se habían esparcido objetos, la escena parecía un montaje. La violencia fue excesiva para un allanamiento fortuito, y varios objetos de valor a la vista permanecieron intactos. El médico forense Dr. Robert Sullivan documentó heridas defensivas en las manos y brazos de Angela, lo que indicaba que había intentado protegerse de los golpes. La hora de la muerte se estimó entre las 21:00 y las 9:30 de la noche. Basándose en la temperatura corporal y el hígado muerto, los técnicos de la escena del crimen recuperaron huellas dactilares parciales y pruebas de ADN. Aunque la lluvia había borrado cualquier posible evidencia fuera de la casa, varios vecinos reportaron haber escuchado voces fuertes alrededor de las 9 página M, pero asumieron que estaba relacionado con las tormentas eléctricas. En cuestión de horas, el Departamento de Policía de Alpharetta estableció un centro de comando en su sede. La brutalidad del crimen y la posición social de Angela en la comunidad llevaron al jefe de policía a asignar detectives adicionales al caso. A medida que los investigadores comenzaron a desentrañar los detalles de la vida de Angela, el aparentemente simple robo-homicidio se convirtió rápidamente en algo mucho más complejo. La investigación del asesinato de Angela Price comenzó el 5 de agosto de 2022, cuando los detectives Emma Castillo y Victor Reynolds llegaron a la unidad de delitos graves del Departamento de Policía de Alpharetta. Sus primeros pasos consistieron en revisar las fotografías de la escena del crimen y los informes forenses preliminares del homicidio de la noche anterior. Para el mediodía del 5 de agosto, los detectives habían entrevistado extensamente a Derek Caldwell. Las imágenes de seguridad y múltiples testigos confirmaron su presencia en el gimnasio. Desde las 7 página M hasta las 10:15 página M del 4 de agosto. Durante el interrogatorio, Derek reveló información crucial sobre el pasado de Angela, incluyendo su matrimonio con Jonathan Price y el accidente automovilístico que supuestamente lo dejó en estado vegetativo. La investigación dio un giro significativo cuando el detective Castillo contactó al hospital de Atlanta, donde Jonathan había sido atendido. Los registros hospitalarios revelaron que Jonathan se había dado de alta en contra de la recomendación médica el 15 de mayo de 2022. Este descubrimiento alteró inmediatamente el curso de la investigación, ya que Angela les había estado diciendo a todos, incluido Derek, que Jonathan permanecía en estado vegetativo permanente. El 6 y el 8 de agosto los detectives entrevistaron a 23 vecinos. 3 residentes reportaron haber visto a un hombre que coincidía con la descripción de Jonathan, vigilando el complejo de casas adosadas durante julio. Las imágenes de seguridad de los negocios cercanos, aunque parcialmente ocultas por la distancia y las condiciones climáticas, mostraban una figura con características físicas similares, observando la zona en múltiples ocasiones en la investigación financiera arrojó resultados alarmantes. Los contadores forenses descubrieron que Angela había transferido sistemáticamente más de $21 millones de las cuentas de Jonathan tras el accidente de coche. También descubrieron pruebas que sugerían que el accidente había sido intencional, como las búsquedas sospechosas de Angela en Internet y los mensajes de texto que le envió a Derek antes y después del incidente el 10 de agosto. Los investigadores localizaron la residencia temporal de Jonathan en un motel a las afueras de Atlanta. En su habitación, descubrieron extensas notas de vigilancia, registros financieros y una computadora portátil con videodiarios. Estas grabaciones proporcionaron un relato detallado del intento de asesinato de Jonathan por parte de Angela, el posterior robo de sus bienes y su relación con Derek. Los videos también documentaron el deterioro mental de Jonathan y su creciente obsesión por la venganza. La evidencia recuperada del motel también incluyó mapas detallados de las rutinas diarias de Angela, puntos ciegos de las cámaras de seguridad y múltiples escenarios para confrontarla. Los investigadores encontraron recibos de las botas y la ropa usadas durante el asesinato, además de boletos de autobús y retiros de efectivo que establecieron una cronología de los movimientos de Jonathan
Los registros médicos obtenidos durante la investigación revelaron que Jonathan había sufrido un trauma significativo a causa del accidente automovilístico, incluyendo una lesión cerebral grave y múltiples fracturas. Las evaluaciones psicológicas de su estancia en el hospital indicaron trastorno de estrés postraumático y profundos problemas de ira, derivados de la traición a la entrevista del detective Reynolds con Ryan Bennett. El 12 de agosto proporcionó más contexto sobre el estado mental de Jonathan. Bennett describió cómo había ayudado a Jonathan a reunir pruebas de los crímenes de Angela, creyendo que su amigo pretendía emprender acciones legales en lugar de vengarse. Entregó correos electrónicos y grabó conversaciones que demostraban el comportamiento calculador de Angela durante el coma de Jonathan. Los equipos forenses procesaron evidencia física de la escena del crimen entre el 5 y el 15 de agosto. El análisis de ADN confirmó la presencia de Jonathan en la casa, ya que su sangre se encontró mezclada con la de Angela en el jarrón de cristal. Las huellas dactilares parciales recuperadas en los lugares de allanamiento simulados coincidían con el dedo índice derecho de Jonathan el 16 de agosto de 2022. Tras recopilar pruebas suficientes, los detectives Castillo y Reynolds obtuvieron una orden de arresto contra Jonathan Price. Un equipo táctico lo detuvo sin incidentes en otro motel de Marietta, Georgia. Durante su arresto, Jonathan se mostró tranquilo y resignado, sin oponer resistencia. Intentó resistirse o negar sus acciones. El juicio del estado de Georgia contra Jonathan Price comenzó el 15 de enero de 2023 en el Tribunal Superior del Condado de Fulton. El fiscal de distrito, Marcus Wallace, dirigió la acusación, mientras que la abogada defensora Lisa Monroe representó a Jonathan. El juicio atrajo la atención de los medios nacionales, con las principales cadenas transmitiendo las actuaciones diariamente. La fiscalía inició el 16 de enero, presentando una cronología de las actividades de vigilancia de Jonathan y la preparación para el asesinato. La fiscal adjunta Sarah Mitchell destacó la premeditación del crimen, mostrando las notas detalladas y los diagramas de Jonathan encontrados en su habitación de motel. La fiscalía enfatizó la brutalidad de la muerte de Angela y el médico forense Dr. Robert Sullivan testificó sobre los 7 golpes distintos que le causaron un traumatismo craneal fatal a Anne. Emma Castillo testificó durante 2 días, presentando pruebas de la planificación metódica de Jonathan. Las imágenes de vigilancia lo muestran observando el complejo de casas adosadas en múltiples ocasiones. La fiscalía argumentó que la naturaleza calculada de sus acciones, incluyendo el robo simulado y la eliminación de pruebas, demostraba una clara intención de cometer asesinato. El abogado defensor Monroe modificó la narrativa el 20 de enero, presentando pruebas del intento de asesinato de Jonathan por parte de Angela. El experto en reconstrucción de tráfico, Thomas Davidson, testificó que el accidente de marzo de 2021 mostró claras señales de intencionalidad, ya que Angela aceleró en lugar de frenar antes del impacto. La contadora forense María Rodríguez detalló el robo sistemático de los bienes de Jonathan por parte de Angela, por un total de más de $21 millones. El Dr. William Parker, un destacado neuropsiquiatra, testificó sobre el estado mental de Jonathan. Diagnosticó un trastorno de estrés postraumático grave y explicó cómo la combinación de trauma físico, traición y un coma prolongado había afectado gravemente el procesamiento cognitivo y la regulación emocional de Jonathan. El testimonio más contundente del juicio se produjo el 25 de enero cuando Jonathan testificó durante 6 horas. Relató la destrucción de su vida, desde el descubrimiento de la infidelidad de Angela hasta el enfrentamiento fatal. Su descripción de cómo recuperó la conciencia en el hospital, solo para enterarse del robo y la traición de Angela, conmovió hasta las lágrimas a varios jurados. Al describir el asesinato, Jonathan perdió la compostura. Detalló cómo Angela se había reído de su testimonio, burlándose de su supervivencia y declarando que debería haber terminado el trabajo. Durante el choque, el jarrón de cristal del que testificó le llamó la atención cuando Angela se acercó a su teléfono amenazando con llamar a seguridad. En el contrainterrogatorio de la fiscalía, se centró en las actividades de vigilancia de Jonathan y su planificación detallada, intentando demostrar premeditación. Sin embargo, Jonathan sostuvo que sus preparativos inicialmente tenían como objetivo recabar pruebas para el proceso judicial, y que el enfrentamiento se tornó violento solo cuando Angela se burló de él por el intento de asesinato. Los comenzaron el 1 de febrero. La fiscalía enfatizó la naturaleza premeditada de las acciones de Jonathan, mientras que la defensa abogó por la consideración de su capacidad mental disminuida y las circunstancias extraordinarias que llevaron al crimen. El jurado comenzó a deliberar el 3 de febrero de 2023,
Tras 5 días de debate, llegaron a su veredicto un culpable de homicidio involuntario en lugar de asesinato en primer grado. El juez Michael Hawkins dictó la sentencia el 10 de febrero, ordenando a Jonathan cumplir 15 años en una prisión estatal con posibilidad de libertad condicional después de 8 años. La audiencia de sentencia incluyó declaraciones de los padres de Angela sobre el impacto en la víctima, quienes reconocieron los crímenes de su hija mientras lloraban su muerte. Derek Caldwell se negó a testificar ya que se había mudado a California poco después del asesinato. Varios miembros del jurado hablaron posteriormente con los medios de comunicación, explicando que las pruebas del intento de asesinato y el posterior robo de Angela habían influido significativamente en su decisión de optar por el cargo menor. Un miembro del jurado declaró: "Vimos dos delitos, el intento de asesinato de Angela y el asesinato de Angela. Ninguno estaba justificado, pero no podíamos ignorar las circunstancias que llevaron a esta tragedia". Jonathan fue trasladado a la prisión estatal de Georgia el 15 de febrero de 2023. Desde entonces, su caso se ha convertido en tema de estudio obligatorio en las facultades de derecho de todo el país, planteando complejas cuestiones sobre la justicia, la venganza y los límites de la resistencia humana en circunstancias extraordinarias.